¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles en Encaste TV. Esto es Recorriendo la Legua Ganadero, 9º capítulo, hoy dedicado a Aguascalientes. Sí, al estado de Aguascalientes en materia de Toro Bravo. Gracias por acompañarnos, estamos en vivo por todas nuestras plataformas a través de Facebook, a través de YouTube y a través del Livestream, también un podcast disponible en Instagram y en Spotify a partir del día de mañana. Sigan las redes sociales de Encaste TV y vamos a presentar con mucho gusto a nuestros invitados. Hoy nos honran con su presencia los ganaderos de la dehesa de San Isidro, Francisco Guerra Estebanés y Francisco Guerra Ibarra. Don Francisco Guerra Estebanés, qué gusto saludarle, muy buenas noches. Igualmente, Carlos, buenas noches, a sus órdenes, aquí para platicar un buen rato. Don Francisco Guerra Ibarra, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Belén? Muy buenas noches, muchos saludos a todos. Y saludamos al ganadero Jan Espinosa, propietario de Los Fierros, Manolo Espinosa y Campo Real. Ganadero, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, Belén, muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Belén Vázquez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches. Gracias a todos los que ya nos acompañan en las redes sociales. Hagan sus preguntas. Aquí hoy aprender muchísimo de Aguascalientes, una tierra de toreros. Y ahora vamos a aprender la parte ganadera. Me hace mucha ilusión tener a estos grandes invitados. Luis Miguel Castro, ¿cómo estás, Luis Miguel? Muy buenas noches. Compañeros, muy buenas noches, ganaderos. Bienvenidos. Un privilegio poder estar aquí en esta hermosa tierra que es Aguascalientes. Tierra de grandes toreros y también de grandes ganaderías. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. José Luis Martínez, Tote, ¿cómo estás? Tote, buenas noches. Hola, Charlie. Hola, Belén. Luismi. Los tres ganaderos. ¿Qué digo, ganaderos? Ganaderazos. Gracias. Gracias. Y vamos a ver el video que esta semana nos envía la AMTAC, junto con la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia, acerca de Aguascalientes. El estado de Aguascalientes cuenta con 10 ganaderías de toros de lidia, todas registradas en la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia. Garabato, fundada en el año de 1980. San Fermín, fundada en el año 1934. Castorena, fundada en el año 1944. Santo Toribio, fundada en el año de 1948. Campo Grande, fundada en el año 1979. Santa Inés, fundada en el año 1979. Manolo Espinosa Armillita, fundada en el año 1982. Medina Ibarra, fundada en el año 1984. San Isidro, fundada en el año 1988. El Greco, fundada en el año 2016. Se estima que en conjunto las ganaderías hidrocálidas tienen una extensión territorial superior a 6.492 hectáreas. Dicha superficie ocupa áreas de monte o cerril con vegetación de pino, encino y sabino, y otra parte en laderas o pastizales, que también se usan como agricultura de temporal. Estas ganaderías contribuyen a la generación de empleos en el campo para peones, médicos veterinarios, caporales, estos últimos aproximadamente son 5 por ganadería, que promedian 185 caporales que dan sustento a sus familias, expendedores de alimentos y en la plaza a choferes para el transporte de toros, médicos veterinarios, monosabios, subalternos, picadores, matadores de toros, novilleros, rejoneadores, guardaplazas, vendedores, músicos y fotógrafos. Estas ganaderías, a través de las labores que realizan sus propietarios y del tiempo, han aportado a la conservación de la biodiversidad, manteniendo un alto compromiso con la ecología que es transmitido de generación en generación, asegurándose de no utilizar ningún tipo de químicos que dañe el medio ambiente. Por lo que al valor de la tierra respecta, la superficie destinada a la crianza del toro bravo en Aguascalientes tiene un valor aproximado de 454 millones
464,305 pesos mexicanos. El tamaño promedio de hato en las ganaderías de toros de lidia es de 417 cabezas de ganado bravo, lo que nos da un total aproximado de 4,170 cabezas de ganado bravo en el estado de Aguascalientes. El valor de las ventas de las ganaderías de bravo en el estado de Aguascalientes, según un estudio realizado en el 2015, ascendió a aproximadamente 23,106,160 pesos mexicanos. Sí, como ya lo hemos apuntado, Aguascalientes se ha distinguido por ser una tierra de grandes toreros, de grandes figuras que ha dado para la tauromaquia nacional e internacional. Pero es muy interesante el tema ganadero. Hay muchas de esas de prestigio en Aguascalientes y abrimos el capítulo justamente para platicar un poco de lo que es Aguascalientes en materia de toro bravo, todo lo que genera, todo lo que aporta al ecosistema y por supuesto a la fiesta de los toros. Vamos a hablar un poquito en primer término de lo que es Aguascalientes, con todas las ganaderías que tiene, todo lo que produce, todo lo que aporta a nivel ecosistema, a nivel fiesta de toros, en fin. No, bueno, Aguascalientes, no me atrevo a decir que es el número uno, porque está Tlaxcala, está Querétaro, pero Aguascalientes tiene una tradición taurina de muchos, muchos años, como ustedes lo han mencionado, toreros. Bueno, pues yo creo que hay una baraja muy grande de lo que ha habido aquí en Aguascalientes, de los que existen actualmente en Aguascalientes, una cantidad de novilleros que se han estado preparando a pesar de la situación que estamos viviendo. Hemos estado unidos los ganaderos, todos de alguna forma, para estarles dando vaquillas de tienta, pues a los novilleros ya más avanzados, novillos que pues tenemos que de alguna forma apoyarlos y apoyarnos también nosotros en pues la comercialización, que no se vaya el animal ya cuando está rendido a un rastro, ¿no? Que se vea que se van a torear a puerta cerrada con toreros, los toros con toreros. Y así les hemos estado invitando a muchos de los novilleros a las tiendas en lo que corresponde a San Isidro. Yo creo que Aguascalientes podríamos llamar lo que es el epicentro taurino de México, posiblemente de América, un estado en donde se establecieron muchas ganaderías, las cuales queremos sacar la cabeza y destacar en el medio nacional. Los toreros, pues grandes matadores de toros, nacidos aquí, y otros que han cambiado su residencia por la importancia taurina que tiene nuestro estado y se han venido a ser nuestros paisanos, ¿no? Entonces, yo creo que Aguascalientes es punto importante, medular de la fiesta brava nacional. Los ganaderos de Aguascalientes, pues, ¿qué queremos aportar? Pues como bien mencionaba Carlos, pues tratamos de cuidar nuestra ecología, ser muy cuidadosos del medio ambiente, muy cuidadosos de nuestras tierras, de la fauna y flora que en nuestras fincas existen, y con esto pues aportar también a lo que es el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestro estado, ¿no? Porque al cuidar nuestros bosques, al cuidar nuestros ranchos, pues estamos haciéndole un favor también a todos nuestros conciudadanos. Ganadero Jan Espinosa, las ganaderías de Aguascalientes siempre han estado en un nivel muy importante, lidiando a lo largo y ancho del territorio nacional, siempre presentes en muchas de las ferias taurinas más relevantes de nuestro país. Pues sí, la verdad que ahorita escuchando a Pancho y a Pancholín, la verdad es que la importancia de Aguascalientes, pues viene una de generaciones, ¿no? O sea, y en su momento creo que
una ganadería que fue muy importante y por la cual mi abuelo y nosotros, vamos a decir los Espinosa, que salvo Miguel y Fermín, que ellos nacieron en Aguascalientes, nadie de los Espinosa somos de Aguascalientes, pero la verdad es que nos sentimos todos de Aguascalientes, ¿no? Y lo que tú dices, si tomamos en cuenta pues, la punta, ¿no? Independientemente de Garabato y Peñuelas, que fueron ganaderías muy importantes ya desde de principios del siglo XX, estamos hablando de la punta, que la punta pues, fue una de las ganaderías claves en la historia del toreo en México, ¿no? Y de ahí cómo se ha ido, vamos a decir, cómo la fiesta de los toros ha ido, vamos a decir, desgranándose alrededor, porque yo creo que es como un epicentro lo que sucede alrededor de la punta, ¿no? Porque ahí vienen las grandes figuras, iban a atentar a la punta. Ellos en algún momento fueron dueños de la Plaza San Marcos, que la Plaza San Marcos era donde se hacía la feria de Aguascalientes, que como bien lo comentó Pancholín, yo creo que es la feria taurina más importante de América, de México sin lugar a dudas, y de América Latina. Claro, en México la plaza más importante es la México, ¿no? Pero como feria como tal es Aguascalientes, ¿no? Y pues todas las figuras que además se han venido a vivir a Aguascalientes de alguna u otra manera, vamos a decir, mi abuelo pues era de Saltillo y se vino, vamos a decir, porque los Madrazo así lo invitaron, ¿no? Y luego, pues mi abuelo, vamos a decir, con el abuelo de Pancholín, pues ahí fueron ganaderos y hoy lo que hay es un grupo de ganaderos que ya estamos por generaciones, ¿no? Que eso también es una cosa muy bonita en Aguascalientes, que digo, en el caso, por decir algo, de los Guerra, pues ellos es la tercera generación, ¿no? Que están al frente de una ganadería y que además ha habido una evolución súper interesante y este tema que dices de la importancia de las ganaderías, pues la punta, evidentemente, y ahora con los vacas, la reconstrucción de la punta, ¿no? Y estamos hablando, digo, de los Guerra, pues muy importante en varias temporadas de la México, cómo han estado presentes, ¿no? Que son ganaderías que se han ido haciendo, vamos a decir, en Aguascalientes, pero que han tenido un impacto nacional. Y nosotros en el caso actual, lo que estamos haciendo es una reconstrucción. Hubo la oportunidad ahí de comprar lo de Campo Real, del Chino Gómez, que estaba en San Juan del Río, y es un poco porque pues el listón lo han puesto muy alto todo el mundo en Aguascalientes y pues no hay que dejarse atrás, ¿no? Entonces, y creo hoy también un tema que es muy interesante lo que está sucediendo es todo lo de los encastes, ¿no? Porque está los encastes, todo lo que se ha hecho de la importación de Domecq o lo de Santa Coloma y lo mexicano, y creo que viene una época súper interesante para los aficionados, en donde van a poder empezar a distinguir y sobre todo a que exista esa pasión de decir, no, a mí me gusta más cómo vista el toro mexicano, porque la clase humilla, tal, no, pues a mí el toro de Domecq, que tiene una emotividad y un ímpetu distinto, ¿no? Y que tiene una transmisión distinta al tendido. Luego el toro Santa Coloma también tiene unas características muy interesantes y eso nos va a poder, y creo que estamos en un momento muy interesante de la cabaña brava mexicana que con el favor de Dios vamos a poder y que se generen esas pasiones también, ¿no? O sea, que no nada más es hacia los toreros, sino que también podamos empezar a ver claro. El resultado de los toros y la confusión, evidentemente, entre el toro y el torero, que eso es lo más, la magia, ¿no? Entonces, interesante, la verdad que lo que está pasando en Aguascalientes creo que es interesante. Hay muchos ganaderos que han hecho inversiones importantes y refresco, lo mismo lo que decía Chepo Barba, que es el primo hermano de Fabián Barba, que aunque es una ganadería pequeña está dando resultados interesantes. Está lo de Claudio Huerta, lo de
se llama? Lo de Daniel Cortina, ¿no? Lo de Puerta del Cielo, sin lugar a dudas, pues lo de Santa Bárbara, que aunque es de Zacatecas y todo eso, pero lo consideramos archiduzo de Aguascalientes, y viene ahí pues, lo de Santa Inés de Isaac García, también que lo hizo en gran medida hasta donde entiendo, con ganado de Campo Real. Entonces, pues creo que viene un momento interesante de los ganaderos de Aguascalientes, ¿no? Don Francisco, cuéntanos un poquito de los orígenes de San Isidro. ¿De qué se conforma? ¿Cuál es el encaste que tiene San Isidro? San Isidro es una ganadería que se funda, bueno, yéndonos hacia atrás, se funda en el año 43, 45 por culpa del abuelo de Jan, que mi bisabuelo tenía una extensión de terreno amplia y don Fermín invita a mi abuelo a hacer una parcería de ganado bravo. Mi bisabuelo acepta y ahí se funda Santa Rosa de Lima. Con el paso de los años, mi abuelo se separa de sus hermanos y funda Roberto Ibarra, que después es la ganadería que se convierte en San Isidro. Nosotros, nuestro encaste, pues en un principio era un poco lo que había en Santa Rosa de Lima, pero ya muy trabajado en las líneas de don Javier Garfias, que le hacía favor de prestarle sementales a mi tío Alfonso Ramírez el Calecero, y mi abuelo se apoya mucho con don Salvador Rojas para refrescar sus líneas. Cuando nosotros tomamos San Isidro, bueno, Roberto Ibarra, que después se convierte en San Isidro en el año de 1996-97, nosotros decidimos darle un giro buscando un poco el toro que más nos gustaba tanto a mi papá como a mí, bueno, más a él que a mí, ya me incorporé yo después, y ese refresco que dimos fue con líneas San Martín y Javier Garfias vía Colmenar y vía Santa Bárbara. Întonces, San Isidro pues es encaste Saltillo San Mateo, muy basado o muy apoyado en San Martín vía Colmenar y en don Javier Garfias vía Santa Bárbara. Muy bien, y misma pregunta, Jan, ¿de qué se conforman tus ganaderías? ¿Cuál es el origen? Mira, lo de Manuel Espinosa Armillita, eso se funda a principios de los 80s con lo de José Julián Yaguno, con lo de Paraíso y con toros de Cabrera. En gran medida, además de que eran ganaderías muy importantes, bueno, vamos a decir, de base de la sangre, ¿no? Era por la gran amistad y relación que tenía Paco José Julián Yaguno y con don Valentín Rivero de Valparaíso, ¿no? Y también con unas vacas de San Martín de Chapito. Y en el transcurso del tiempo, cuando se hizo la importación en el 97 de San Martín, de todo lo que hizo Chapik en España, y que se traen, bueno, pues lo de Sánchez Fabrés, lo de Paco Camino, lo de Buendía y lo de Saltillo. La verdad, yo siempre he sido un enamorado del toro que dé mucho espectáculo y que transmita y todo, ¿no? Entonces, yo en aquel entonces, pues apenas estaba ahí haciendo mis pininos por entender lo de la ganadería, y me metí ahí mucho pues a tratar de aprender todo lo que estaba haciendo Chafik. Me tocó convivir con él mucho en España y me tocó estar en la llegada histórica ahí de todos los toros en el aeropuerto, bueno, los toros, las vacas, los becerros y todo en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando llegan el primer desembarque. Y a partir de ahí, Chafik nos hizo el favor de estarnos todos los años prestando sementales, y vamos a decir, del 97
hasta aproximadamente el 2010 fueron puros sementales. Bueno, cuando Chafik debería haber vendido, sí, más o menos, sí, 2006, 2007 fueron como 10 años, padreamos puros sementales de Chafik. Y a partir de ahí empezamos a padrear vía marrón, también puros sementales que venían de Santa Coloma. Y la realidad es que a raíz que muere mi papá, bueno, pues, hemos estado lidiando, vamos a decir, de la manera como más controlada posible. Lidiamos como 4 o 5 corridas al año y tomamos la decisión el año de la pandemia de parar, ¿no? Porque no estábamos a gusto con vamos a decir, el desempeño de los toros, y sobre todo lo que no estábamos a gusto era de utilizar el nombre de mi papá sin, vamos a decir, sin la categoría que a nosotros, a mi hermano y a mí nos gustara, ¿no? Entonces, y por respeto de todo lo que nos ha dejado, de todo lo que le hemos aprendido y todo, entonces decidimos parar, lidiamos una novillada bueno, fue la última novillada que se lidió, de hecho, antes de la pandemia, y ahí el resultado, sin ser bueno ni malo, pero ahí le dije a Axel, esto no puede ser. No, yo creo que no es justo para mi papá estar lidiando, vamos a decir, de panzazo, ¿no? Utilizando el nombre, y entonces se toma de ahí habíamos tomado, y se los confieso aquí públicamente, de que quitábamos la ganadería, ¿no? Si los resultados no estaban al nivel que nosotros queríamos, pues no utilizar el nombre de mi papá, ¿no? Y ya habíamos hecho todo un plan para mandar al rastro todo, y con la idea de dejarlo en stand-by a ver qué hacíamos, ¿no? Porque además, pues cuando se vino la pandemia, pues todo el mundo entramos en el tema de cómo vamos a sobrevivir en todos los sentidos, ¿no? Económico, taurino y de salud. Y en una tienda que me hizo favor de invitarme a Alejandro Martínez Verde, salió ahí la idea de que Fermín, mi tío, me dijo, oye, fíjate que el chino está vendiendo ahí, ¿por qué no le compras unas vacas y reconstruyen con las vacas del chino? Y le dije, sí, pero dile que todo. Y bueno, finalmente acordamos y estuve ahí con el chino y la verdad es que es un señorón. Y cuando vi las circunstancias, me parecía una oportunidad de mantener todo el trabajo que había hecho el Chino Gómez, que ha sido un trabajo pues, de éxito y que a los toreros le gusta esa ganadería, y además genéticamente tiene temas súper interesantes, porque tiene vía lo de Reyes Huerta, lo de Germán, ¿no? Con lo de Javier Garfias, y evidentemente una ganadería que ha sido base ahí, lo de Teófilo Gómez, ¿no? Entonces, esa mezcla de esas 4 ganaderías, genéticamente lo de Campo Real tiene un valor importante. Entonces consideramos que si el chino hubiera vendido por partecitas la ganadería, era más fácil perder el hilo, y ahí pues hicimos el esfuerzo, que es casi locura, ¿no? Porque en todo esto decir, oye, voy a comprar una ganadería, no es, pero este tema no es racional, ¿no? El mundo del toro es lo menos es racional. Y pues, hicimos ahí le compramos la ganadería. Y lo de Manuel Espinosa, como nos estaba comentando antes de que empezáramos el programa, lo borramos totalmente con la idea de poderlo reconstruir, ¿no? Y estamos viendo, vamos a decir, sacaremos algunos individuos que nos interesen de Campo Real, y luego ya veremos con qué otras ganaderías podemos ir haciendo una reconstrucción, como nos gustaría honrar el nombre de papá, ¿no? Sí, no, Ayan, en este sentido, ahorita con esto que comentas muy interesante pues obviamente prácticamente estarías empezando de cero. ¿Cuánto tiempo tienes previsto que puedas tener resultados de acuerdo a lo que tú estás buscando con la compra de estas reses? Pues mira, la realidad es que el resultado, por muy rápido que sea, antes de 6 años no tienes ningún resultado. Y si nos tardamos 10 años, 10 o 15, ¿no? O sea, al final de cuentas, digo, tampoco no estoy tan chavito como para andar comprando plátanos verdes como si era papá, pero partiendo de la base de ganaderías ya hechas, ¿no? Y hemos platicado ahí con Javier Borrego, con Chiruso, de algunos individuos también de Santa Bárbara, y poder,
pero yo creo que podremos ver resultados pues, dentro de los próximos 6 o 7 años, ¿no? Porque pues, si empezamos a hacer, vamos a decir, los primeros individuos, los primeros individuos que quiero ir sacando de Campo Real a Manuel Espinosa, pues serán a finales de este año, para empezarlos a padrear hasta el siguiente, ¿no? Porque estamos hablando de las vacas de tienta que estén aprobadas con las condiciones, porque hay que dejar la base para darle seguimiento a Campo Real, que al final de cuentas Campo Real es una ganadería corta, ¿no? Entonces es muy importante tampoco no descabezarla, ¿no? Y después de ahí ver cuál es, para también darle la personalidad a cada una de las ganaderías, ¿no? Que o sea, Campo Real debe tener y mantener su personalidad y su carácter, y la de Manuel Espinosa la haremos ya con una personalidad distinta. Entonces, pues me encantaría decirte que el año entrante veremos resultados, pero no, yo creo que van a ser unos 8 o 9 años, ¿no? Pero al final, Claro, esto, además pues, el tiempo no perdona para nadie. sí. Hay que esperar pacientemente, ¿verdad? Esa es una de las virtudes del ganadero, saber esperar para poder ver su trabajo con el tiempo. Pues sí, es como los vinos, ¿no? Que hay que esperar. Y luego, porque al final de cuentas, eso si tenemos suerte en las primeras cruzas, ¿no? Entonces, si no tienes suerte, pues tienes que ir. Y bueno, pues Dios nos dé vida para poder ver un resultado que nos sintamos orgullosos, ¿no? Así es, a todos que nos dé vida, claro. Y hablando de momentos y hablando de trabajo y de resultados, obviamente el esfuerzo está ahí de manera implícita. A los ganaderos de San Isidro, la siguiente pregunta, platíquenle al público de ese gran momento de su ganadería. Tuvieron temporadas, pues no hace muchos años, hace poco realmente, muy exitosas, particularmente toros muy destacados en la Plaza México. Fíjate que pues, el trabajo rindió frutos pronto, como dice Jan. Nosotros teníamos un proyecto también a mediano plazo y las cosas se dieron pues relativamente rápido, porque si vemos las historias de las ganaderías, pues el trabajo y los resultados son muy lentos, son muy a décadas en algunas o poquito más. Entonces, pues sí fueron resultados muy rápidos, muy gratificantes, y siempre pues hemos buscado mantener ese nivel. Desafortunadamente las camadas cambian, los sementales también, unos mueren, llegan nuevos y hay que reestructurar todo nuevamente. Pero estamos muy contentos con lo que se ha dado y lo que se está dando, ¿no? Este año y medio o poquito menos que llevamos de abstinencia de toros, pues nosotros hemos seguido trabajando y hemos seguido con nuestro laboratorio a tope, con el plus de que ahora los toros pues los vemos de otra manera. Los toros los estamos lidiando a puerta cerrada, bajo otras condiciones, de manera que pues el trabajo aún estamos pues haciéndolo como si fuera para continuar con la fiesta. No es en plazas, pero sí tratando de depurar y de sostener lo que nos funciona en San Isidro. Don Francisco Guerra Estebanés, Sí. ¿cómo ha sido recoger la pasión de las generaciones arriba de usted y luego compartirla con su hijo, con los jóvenes que se le acercan, que como veo es usted un referente en el estado de Aguascalientes? ¿Qué significa compartir esta pasión por los toros? Le voy a decir, yo me hice aficionado de chamaco en la Feria de San Marcos. Ya trabajaba yo porque pues no me gustó estudiar y me metí al rancho con mi papá, rancho agrícola, pero conocí a la que hoy es mi esposa, hija de don Roberto Ibarra. Ganadería de Santa Rosa de Lima, todavía funcionaba como Santa Rosa de Lima, y me hice muy aficionado porque me tocó conocer
a torerazos, ahí en las tiendas, me invitaba o me colaba yo. De ahí empezó mi afición. Entonces, empieza don Roberto ya a través de los años a ir mermando sus facultades, ¿no? Y pues un día nos junta a comer al arquitecto Medina, dueño de Medina Ibarra, y a un servidor, y a ofrecernos la ganadería. Y pues ya Francisco ya estaba trabajando en Guadalajara, y Jorgito, el hijo de Jorge, estaba aquí con él, trabajando en la constructora. Y me dice, ándale, compadre, vamos comprándole a don Roberto. Pues a los muchachos son ellos que, para que tengan para sus tiendas, les gustan mucho los toros. Y compramos lo de Roberto Ibarra. A los 2 años nos separamos porque vimos que, pues como que era lo correcto, ¿no? Yo con mi hijo y él con su hijo. Y Francisco, pues él desde joven también es un enamorado de la fiesta brava. Entonces, prácticamente él dejó sus trabajos en Guadalajara, su trabajo en Guadalajara, para venirse a manejar los ranchos, la ganadería y el rancho agrícola que tenemos. Y de ahí, pues ya tenemos otro, nomás que no lo alcanzan a ver, que es un súper tercera generación de nosotros. Mire, ahí va a aparecer. Es ya la tercera generación de Roberto Ibarra. Si nos vamos con don Antonio Ibarra, pues ya va a ser la cuarta o quinta. Entonces, estamos involucrados y así están los otros nietos también, Belén, muy involucrados. Ahora, lo que usted me decía de referente, me tocó en suerte que me escogieran de delegado en un momento dado. Y a mí me gusta mucho reunir eso y estarlos juntando. Y casi, voy a decir una palabra, yo los arriaba para que vinieran las juntas. No, qué aburrido, la asociación no nos hace caso. Y vénganse, y vámonos todos haciendo la lucha. Y ya desde hace muchos años le tocó el momento a Jan de relevarme, y ahí la llevamos, hemos estado en contacto seguido y hacemos nuestras reuniones. Pero lo de ser referente, sí me gusta mucho convivir en mi actividad y escuchar las opiniones de todos. Y fue una cosa muy bonita, yo me sentí muy contento con mi época de delegado. Y apoyé mucho a la asociación en muchos aspectos. Tote, Fue. Tote, aprovecha la tercera generación ahí para preguntar algo. 2 jóvenes al aire. Pues creo que es el futuro. Creo que cuando tienes el amor al arte y lo que hace, creo que tu abuelo y tu padre, creo que es bonito. Y es una pregunta directa al joven. ¿Cambiarías algo de ser ganadero por cualquier otra cosa? Vale. Yo creo que no cambiaría nada, porque en el ambiente que estoy he conocido a mucha gente que me ha ayudado, y yo creo me va a ayudar a seguir en este camino taurino. Y pues los toros a mí me gustan. Desde chiquito yo he sido aficionado. Y siempre que había corridas de San Isidro, me gustaba ir abajo a ver los toros con mis abuelos. Con los dos. Y va para todos los ganaderos. En una tierra de toreros, ¿cómo le hacen para elegir en sus tiendas, en sus festejos a puerta cerrada, pues a los invitados con tanto torero bueno de la tierra? ¿Cuáles son los criterios que ustedes toman? Fíjate que no es fácil, Belén, porque pues, prácticamente llevamos una relación muy estrecha, si no con todos, con la mayoría de los matadores de aquí de Aguascalientes y de México. Entonces, no es que tengamos un criterio para decir tal torero o tal otro. Hemos creado una sinergia muy simpática, muy estrecha con la familia Adame, Joselito, Luis David, Alejandro. Nuestro tentadero no se presta para lidiar un toro. Entonces,
ellos nos han ofrecido su casa y nosotros respetando el que estamos en su casa, pues lógico, ellos son quienes lidian nuestros toros. Y a últimas fechas también nuestro buen amigo Isaac García de Santa Inés nos abrió su ganadería para poder ahí también lidiar toros, y pues ahí hacemos unos tentaderos mixtos. Él pone las vacas y los toreros y nosotros los toros. Entonces hacemos algo muy atractivo. Creo que sería muy importante que todos los matadores de la tierra pudieran pues apoyarnos ahorita. Desafortunadamente pues no es tan fácil requerirlos a todos, pero estamos trabajando con los más que se pueda. Leo Varadez, Juan Pablo Sánchez, los hermanos Adame, Fabián Barba, Arturo Saldívar. Entonces, creo que pues tratamos de ser lo más abiertos con nuestros paisanos. Jan, ¿cómo eliges a los toreros para tus tientas? Esa es una buena pregunta. La verdad es que es un tema que al final del día es un poco complejo, ¿no? Pero lo que hemos tratado, mi hermano y yo, es que vayan los toreros que generalmente eran los que... Porque aquí, a diferencia de Pancho y Pancholín, pues mi papá era torero también, ¿no? Entonces, tiene una, vamos a decir, tiene otras aristas, ¿no? Entonces, pues mira, los toreros que siempre han ido a tentar a la casa, pues en algunos casos fueron o alumnos de mi papá o gente muy cercana a mi papá, ¿no? Vamos a decir, Fermín y Fermincito, ¿no? Pues eso, pues son de la familia y siempre han estado ahí presentes, ¿no? Fabián, por supuesto, que cuando mi papá estuvo en lo de la escuela de Pastegé y todo, ahí la cercanía, Cejas. Y en los últimos años, tuvimos mi hermano y yo la oportunidad de invitar a algunos toreros que yo no tenía el gusto de conocer, ¿no? Entonces, tratamos un poquito de hacer tientas con una cuestión pues para nosotros enriquecernos, ¿no? Por ejemplo, una gente que me pareció súper interesante conocer y tratar fue el maestro Ferrera, ¿no? Que teniendo una tauromaquia muy especial y además para mí es un torero que yo admiro mucho porque de cómo empezó, ¿no? O sea, cómo ha evolucionado ese torero, siempre cuando, como decía Belmonte, ¿no? Se torea como se es. Dices que qué interesante ha de ser tener la oportunidad de poder platicar con un torero en corto, porque lo que hemos hecho ya son tientas muy chiquitas, ¿no? O sea, realmente va muy poca gente y no es porque no quiera uno compartirlo, ¿no? Sino porque mi hermano y yo lo que queremos es empaparnos, a pesar de que venimos de una familia de toreros ya de generaciones, pero ahora sí, pues vamos solos nosotros, ¿no? Y es muy distinto ir en la estela de tu padre, ¿no? Y a decir ahora lo que hagamos y dejemos de hacer es nuestra responsabilidad. Entonces, por ejemplo, esto de Ferrera, pues que escuchas sus aprendizajes de vida, esto cómo lo reflejan en el toreo y tal. Para mí, hoy lo importante es tener toreros en la casa que les puedas aprender, porque esa es la mejor manera de que nosotros podamos, al entenderlos a ellos, podemos nosotros ir procurando de hacer un toro en medida que sea el mejor, porque si los toreros triunfan, el público sale ganando, ¿no? Porque al final de cuentas lo que tenemos que hacer es que, y no me refiero siempre al triunfo del arte, ¿no? Porque también puede ser como en España de los toros que son los toros guerreros, ¿no? Las corridas estas guerreras,
pero es al final de cuentas que hay un respeto y una admiración hacia ciertos cortes de toreros, que eso de alguna manera, creo que en México ahí hay un área de oportunidad, siendo una fiesta totalmente distinta a la española, pero de que le podamos ir dando caracteres o carácter al toro con respecto al corte del torero, para ir dando personalidad y que la gente también pueda decir, oye, pues a mí me gusta más este torero por esto, este otro torero por acá, y en función de que también tenga la materia prima para que el torero se pueda expresar en su mejor manera, ¿no? Carteles a estilo, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí es en donde yo creo, por eso estoy convencido que viene una época interesante del toreo, porque van a empezar las ganaderías a tener personalidades, ¿no? O sea, no es lo mismo ver una corrida de Juan Pedro Barroso, se me fue el nombre, que ver una corrida de Chiruso o de Pancho Guerra, ¿no? Que es o 100% mexicano o 100% de corte parladé o de Cordomé, ¿no? No sé, ¿quieres tú comentar algo? No. Ah, ya. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que ponerle ahí atención, porque creo que se va a poner un momento interesante y que el público lo vaya agarrando, ¿no? O sea, no solamente de que se siente en la plaza y diga, pues a ver aquí qué pasa, ¿no? Sino que ya vengan a decir, oye, mira, estos todos vienen de este encaste, esto, y es un poquito también, no, yo siendo un apasionado del tema Santa Coloma, la verdad es que nosotros no tuvimos la capacidad de sacarle potencial suficiente a lo de Santa Coloma, y ahora nos estamos apostando al tema mexicano 100%, ¿no? Y yo fui un defensor a capa y espada del tema Santa Coloma, y hay veces que, y ahora que vimos el tema de lo del chino, pues es una cuestión de decir, bueno, ahora vamos por esta bandera, ¿no? Y también para que haya un poquito de pasión entre nosotros los ganaderos, ¿no? Bueno, en este sentido, esto que mencionas pues obviamente darle oportunidad de tentar a todos los toreros de la tierra, pero me imagino que, digo, sin decir nombres, pero me imagino que tienes predilección por unos toreros que por otros, a lo mejor porque se acomodan más al tipo de encaste que tú tienes o de acuerdo a su forma de lidiar. ¿Cómo esperas tú ese desenvolvimiento en la tienda? Yo creo que influyen muchos factores para llevar un torero a casa, ¿no? Uno que nosotros consideramos muy importante es la amistad. Uh-huh. Tenemos muy buena amistad con muchos toreros. Otra es, siempre hemos buscado apoyar a toreros jóvenes. En su momento, San Isidro empezó realizando todas sus tientas con novilleros. Mario Zulaika, Arturo Macías, Arturo Saldívar, Israel Telles. Entonces, buscamos más que el torero consagrado, buscamos el torero cercano y el torero que necesita estarse preparando. Y claro, también después vienen los compromisos, ¿no? Oye, voy a matar una corrida tuya en tal parte, por favor, pues échame unas vacas. O mira, fíjate que tengo un compromiso importante y necesito estar activo, échame unas vacas. Entonces se conjuntan muchos factores, pero siempre estamos abiertos a que quien pise San Isidro esté en su casa y es nuestro amigo. Entonces, le vaya bien, le vaya regular nuestro encaste o nuestra forma de comportarse de nuestros animales, pues también es un plus para el torero y para nosotros, ¿no? Ver nuestros animales en distintas manos y con diferentes tauromaquias. Ganaderos, platíquenos un poco de un proyecto que suena interesantísimo. Yo creo que va a ser un tema muy agradable para la afición que nos ve, para el público que nos ve. Van a producir carne para el consumo humano, para alimento, carne de toro de lidia. Platíquenos de ese proyecto.
Pues mira, es un proyecto que ya está en su última fase y surge, como en algún momento lo estaba comentando el ganadero Anisilio Pancho Guerra, que la realidad, vamos a decir, lo que se mandan, las vacas que no se aprobaron de tienta, se mandan al rastro, ¿no? Y nos pagan muy poco dinero por esas vacas, ¿no? Porque realmente es el contacto que nosotros tenemos en su mayoría con la gente del rastro. Los toros, pues después de ser lidiados, se van al matadero y vamos a decir, y se consume, ¿no? La carne de las corridas. Lo que sí es cierto, porque hay una parte que es verdad y otra parte que son tabús. Tabús es lo que decía hace rato Pancho, de que los carniceros nos dicen que tiene muy poco rendimiento y que pues, por eso no vale la carne, ¿no? Ese es un tabú. Nosotros hemos hecho ya un tema muy a fondo de unos amigos nuestros que tienen una empacadora muy importante en Aguascalientes. Es un rastro TIF, y es un proyecto ahí que nos dieron la oportunidad de trabajar con ellos para primero hacer los primeros análisis, ¿no? Porque esto viene de una conversación que en algún momento tuvimos. Mi papá tenía una muy buena amistad y bueno, yo la he seguido con José Carlos Arévalo, y José Carlos me estaba diciendo lo que habían hecho los ganaderos, sobre todo los Domecq en el sur de España, con ese mismo tema de que las becerras pues, te las pagaban a nada, ¿no? Y ahí participó un chef, Mario Sandoval, que es el dueño del restaurante Coque de Madrid, que es un restaurante que tiene 2 estrellas Michelin, y entonces, y estaban dando de comer en este restaurante, con 2 estrellas Michelin, carne de bravo, ¿no? Entonces decías, bueno, no puede ser tan mala como nos están diciendo. Y fuimos es un proyecto que llevamos 4 años trabajando en él, ¿no? Porque hemos cometido algunos errores y aquí yo creo que les quiero compartir lo que hemos aprendido. Para empezar, es muy importante de que los animales se maten en un rastro TIF. No es lo mismo en un rastro, vamos a decir, sin la certificación TIF que se mate, y más siendo ganado bravo. El ganado bravo per se es un ganado nervioso, es un animal que segrega adrenalina de manera muy fácil y que se tensa muy fácil, ¿no? Entonces, el cómo, vamos a decir, cómo, en el argot del rastro, es cómo noqueas al animal, es muy importante, ¿no? Prácticamente en un rastro TIF, el animal ni siquiera siente cuando se muere, ¿no? Y al principio el dueño del rastro me dijo, mira, no creo que vayas a descubrir el guayú mexicano. La realidad es que nosotros, toda la carne que ha venido de ganado bravo aquí en el rastro ha sido malísima, ¿no? Pero están abiertas aquí las puertas del rastro y en lo que te podemos ayudar. Es un rastro empacadora, ¿no? Y es un rastro y empacadora muy importante. Exporta el 80% de sus productos, los exporta fuera de México, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de un rastro de súper primer nivel, al nivel que lo quieran poner mundial. Entonces, cuando hicimos la primera prueba, fue una cuestión muy interesante, porque me dijeron, lo van a ver luego, cómo la carne de bravo tiene un color distinto y van a ver que la calidad de esto. La carne de bravo, cuando vamos a decir, les voy a poner una analogía. El toro, yo nunca he toreado y no tengo ninguna capacidad de torear, pero te dicen los que sí saben torear y los matadores de toros y las figuras, que tú cuando al toro lo respetas, el toro te responde y te deja hacerle mejor las cosas, ¿no? Y es lo mismo con la carne. Cuando tú la carne la respetas del toro bravo, que en este caso lo que hemos hecho es con las becerras de tienta, se tientan, se dejan de 2 a 3 meses, se les da un alimento especial para que puedan un poquito más de grano, para que puedan tener un mejor marmoleo, y ya se llevan al rastro.
Cuando se hace en un proceso TIF, y nos pasaron, nos dijeron, ahora les vamos a poner un corte de manso y un corte de bravo, y van a ver que la calidad de la carne, el color, a que baje la temperatura, y luego ya se hacen los cortes primarios para después mandarlo a una empacadora a los cortes secundarios, ya vamos a decir al ribeye o a las chuletas o el corte que uno quiere, ¿no? Y resulta que a las 48 horas, cuando nos enseñaron el corte primario, el color de la carne y el marmoleo era prácticamente lo mismo que el de un Angus. Entonces, ¿a qué voy? Es que tú respetas la carne saca todas esas cualidades que bien comentaba al principio de la entrevista Pancho, que si come el ganado bravo en pastizales, que son pastizales autóctonos, ahí no ha entrado la mano del hombre nunca, ¿no? En donde ellos están, pues es el pasto navajita, que es un pasto autóctono con unas grandes cualidades de proteínas. Nunca ha habido fertilizantes en los pastizales ni nada. Solamente ya cuando terminamos el último proceso, pues sí, el maíz, alfalfa y avena es lo que se les da para mejorar, vamos a decir, el marmoleo. Y luego, el siguiente proceso pasa a una empacadora que tiene que ser TIF para que no pierda la cadena de inocuidad y puedan mantener el certificado TIF. Y eso lo estamos trabajando con otra empacadora, que también son amigos en común, de Juan Carlos Díaz de Dilusa, que son gente muy exitosa de Aguascalientes, que exportan gran parte de sus productos, los exportan fuera. Y con ellos ya tenemos, pues, vamos a decir, los paquetes que les mandé ahí, algunas fotografías de cómo van a quedar ya empaquetados. Y es un paquete, pues, estilo europeo. De hecho, se mandó traer una máquina de Europa por el tipo de alto vacío, la presentación del corte. Y la realidad, estamos muy contentos porque la carne tiene unas cualidades y un sabor. O sea, hicimos una prueba pusimos a engordar un Angus y la becerra de tieta, se mandó el mismo día al rastro. Todo se hizo igualito al paralelo, ¿no? Y luego hicimos una comida en corto para que aquí en México, para que todo el mundo probara, y resulta que salvo una persona, de las 12 personas que estaban sentadas a la mesa, todo el mundo prefirió la carne de bravo porque tiene mucho mejor sabor, la textura, todo, y es un animal que genéticamente nunca ha sido modificado. Ahora sí que de la res, lo más puro que tenemos hoy día en el mundo. Es un animal milenario que no se ha tocado y que el hombre solamente ha hecho el tema del carácter, ¿no? Y de la bravura, pero en sus características de carne es un animal impoluto, ¿no? Y eso le da un sabor bien interesante a la carne, y por eso en España los restaurantes como el Coque de Madrid y todo eso sirven carne de bravo porque tiene un sabor y una textura, porque al principio nosotros pensábamos que era una carne que iba a ser dura, que iba a tener mucho nervio y que iba, pues, chiclosa, ¿no? Porque la realidad que nos ha tocado, y no me dejarán mentir los panchos, es que nos ha tocado probar carne, algunas veces puede ser de corridas o que se mató ahí en la ganadería una becerra, y pues hay que chuletearla, tal. Y la realidad es que es una carne dura. Pero cuando se hace todo este proceso que les digo TIF, que es matarlo correctamente, bajarlo a temperatura, son mínimo 48 horas para que lleguen a la temperatura, para luego pasarlo a cortes y mantener la temperatura, la cadena de frío constante. Eso es lo que hace que la carne tenga esas características y que que puedan explotar ya cuando está en el plato. Yo hoy me comí un ribeye aquí en México, aquí en su casa, y la verdad que estoy yo enamorado de la carne. Creo que tiene un potencial y creo que estamos en un momento, vamos a decir, de que todos queremos comer de manera más sana y no con todas las hormonas que le ponen algunos, digo, no todos, ¿no? Pero en algunas carnes.
y creo que vamos a poder tener los ganaderos de la zona una manera de cómo comercializar esta carne. Desafortunadamente, pues no va a ser que sea un negocio muy grande porque producimos muy poquito, o sea, es un tema de producción limitada, ¿no? O sea, nunca vamos a competir con ninguno de los cortes gringos, porque es una carne pues muy exclusiva, muy limitada y porque esto saldría solamente de las becerras que se tientan, ¿no? Pero pues creo que si hacemos bien las cosas y lo podemos transmitir y con la ayuda de ustedes, pues podemos llegar a la mayor gente posible y de que exista una salida también de nuestro ganado y que le demos valor, ¿no? Yo creo que en este sentido había, o hay todavía obviamente, muchos mitos y leyendas alrededor de la fiesta de los toros en general, pero también del cuidado de los animales, ¿no? Y yo creo que se empiezan a abrir, hemos escuchado ya en diferentes programas, tanto el tema de agricultura, cómo ha evolucionado, cómo se está experimentando, pero siempre respetando lo que tú dices, ¿no? Respetando la bravura del toro bravo, el cuidado, vamos a decir, orgánico, ¿no? Porque yo creo que es el animal que mejor se le cuida y con tanta bombardeo de los antitaurinos o de los animalistas, entrecomillado, creo que aquí es un tema de defensa que puede ir siempre a favor del que sabe y del que no sabe, pero sobre todo el aficionado taurino, que vea otras maneras en las que el toro bravo se puede ahora comercializar también y también tener otros usos. Ganaderos de San Isidro, ustedes lo están viviendo desde hace generaciones. Me gustaría que platicaran un poquito también de este cuidado fundamental que tienen con el toro de bravo y no tocarlo durante los 4 o 5 años que viven en su ganadería, que es un toro totalmente respetado. Libre. Es muy respetado, inclusive en los cebaderos que tenemos en la ganadería, que están más o menos de 3 o 4 toros. Tenemos cebaderos cuando ya le vamos a dar los kilos y la edad para que al mismo tiempo de que toman la edad, tomen los kilos para que no sea tan castigado, no forzarlos a una gordura pronta. Ahí son intocables, no puede entrar más que el señor que les echa de comer. Se abre la puerta, el señor entra con su saco de concentrado, su pastura molida, su alfalfa, y se los extiende en el cebadero, y los toros lo ven que está ahí y a lo mejor lo voltean a ver. El pasturero va saliendo y los toros caminando lentamente llegan y comen. Se están comiendo ahí los 3 o 4 toros en su comedero y siguen los toros sin que nadie se les moleste. Porque si un perro llega y ladra, puede ser motivo de que el toro se ponga tan nervioso y empiezan a pelearse entre ellos. Ustedes hace rato Belén hablaba de los pleitos de los toros, que era un tema que querían tocar. Al toro se le molesta, se le acuca, digamos así, y entre ellos mismos, mire, y es una cosa de veras, si ustedes no lo han vivido, es una cosa impresionante ver cómo se pelean los toros. Y se matan, y sobre todo ya cuando entran a edad adulta. Okay. Es muy común que eso suceda cuando entran a edad adulta. Si hay alguna molestia de uno de los toros, inclusive hay veces que sin que nadie los molesta, el mismo carácter de los toros empieza a fluirles en la sangre y buscan el choque. Y a mí me platicaba mucho Miguel Espinosa, tío de Jan, y Fermín, que el encaste de San Mateo, que todos los San Mateo es muy dado a eso, ya cuando tienen más de 4 años, cuando son toros adultos que tienden mucho a su pleito interno. Pero sí, los toros en su cebadero y en los potreros, bueno, pues prácticamente el que se quiera arriesgar a molestarlo, él se la va jugando, mano, porque un toro que esté cortado o alguien que entre a quererlos ver, es imposible, ¿eh? Pienso yo que se jugaría la vida. Están solos, si acaso los que los molestan son los coyotes, cuando es época de apariciones, pero nadie más
entra por ahí. Sí, en San Isidro prácticamente todos los animales viven en completa libertad. El becerro y las becerras después del destete los confinamos en pequeños, no pequeños, en algunos corrales, pues para suplementarlos porque el destete se hace en temporada de seca, en temporada de invierno. Los apoyamos un poco y a partir de las primeras lluvias del año posterior a su nacimiento, se dejan en libertad y las becerras vuelven hasta que no se tientan y los becerros vuelven hasta que no van a entrar a ser reseñados o a los cebaderos para finalizarse. Entonces, los animales pues, difícilmente están en contacto excesivo con el humano y siempre tienen extensiones muy amplias de terreno para ellos poder desarrollar su fortaleza, desarrollar el mismo carácter que menciona mi papá. Pues ese también lo van desarrollando en las diferentes etapas de su vida, liderazgos o toros dominantes. Todo eso desde jóvenes lo van haciendo y en libertad para tratar de desarrollarlo de la mejor manera. Y cuando surgen estas peleas entre los toros, que como bien apunta don Francisco, son impresionantes, han de ser impresionantes. Me imagino que no se mete el caporal a tratar de separarlos, a tratar de cortarlos, que no se mete absolutamente nadie, porque es una cosa de Dios Padre. ¿Y qué significa para el ganadero? Pues de pronto ver a uno de sus toros, quizás ya puesto para una corrida, que se desacomplete porque pues el toro murió producto de esa pelea o quedó muy mal herido producto de las cornadas, en fin. Para el ganadero, ¿qué implica esto? ¿Qué significa esto? Normalmente, bueno, al menos nosotros tenemos un porcentaje de nacencias, vamos, el porcentaje de nacencias. Tenemos tantos vientres, el porcentaje de nacencias es tanto. Lo que queda para corridas ya tenemos los porcentajes de toros que se botan el pitón en un pleito, un ojo, se matan, o simplemente un novillo de 3 años que ya va a entrar a prepararse o se va a estar preparando para novia, una víbora de cascabel le pica y se muere, ¿no? Tenemos ya nosotros ya consideradas las mermas, que existe en una ganadería extensiva como es la de nosotros, pero nadie se puede meter a tratar de separar el pleito de un animal, de los animales. Es imposible, imposible. Aunque usted agarre un cañonazo así, los toros siguen peleándose, no se separan. De veras es una cosa impresionante. Y casualmente... Pancho, pero ¿cómo seleccionas tú los encierros? Esos encierros que ya van a ir ya destinados a cierta plaza de toros. ¿Cómo los seleccionas? ¿En base a qué seleccionas esos 2 o 3 encierros que tengas para la temporada? Bueno, nosotros lo que hacemos es, al llegar a los 3 años y medio, casi 4, nosotros tenemos un tipo de toro que es bajo, no es muy cajudo, entonces los últimos años hemos tenido que darles un año más de vida para que tengan ese trapío que ahora están pidiendo los aficionados, ¿no? Entonces, al llegar a los 3 años y medio o un poquito más, juntamos toda la camada y vemos las características en general y de ahí partimos hacia dónde, a qué plazas pudiéramos ir o cuántos encierros pudiéramos lograr. Separamos el que está mogón, el que está tal vez capacho, el que es basto, y vamos haciéndolos a un lado, y lo que nos gusta de más armonía, entonces sí, de ahí nos vamos por tipo y por reata, viendo hacia qué plaza puede ir un toro o hacia qué plaza no puede ir, ¿no? El toro con más cara o con más presencia, pues ya vamos dándole Guadalajara, Mérida, la misma Plaza México, el toro con más armonía, León, Aguascalientes, Monterrey. Siempre estamos tratando de que el toro cumpla
con las características de la exigencia que requiere cada plaza. Nosotros tratando de ser muy cumplidos en cuanto a presencia, trapío y edad. Pues muchísimas gracias, se nos está agotando el tiempo. La verdad es que muchos conceptos que hoy pudimos escuchar de grandes ganaderos. Y bueno, Luis Miguel, remate tu comentario para despedir el programa. No, pues rematamos pues con un agradecimiento de verdad, muy agradecidos de este momento, de esta plática muy, muy agradable, mucho que aprenderles y obviamente pues esperemos que muy pronto podamos seguir platicando y hasta en persona. Gracias. Muchas gracias a ti, Luis Miguel. Muchas gracias. Tote. Bueno, pues creo que yo apenas creo que estamos saludándonos. Este programa se me pasó de volada. Creo que cada programa nos enseña también a que cada ganadero ve diferente cada fiesta, cada toro como el aficionado. Y agradecerle a los 4 ganaderos que estuvieron hoy aquí en este programa. Gracias. Ganaderos. Gracias. De San Isidro primero, para despedirlos. Belén, muchísimas gracias, de veras. Muy agradable el programa. Y nos Gracias. gustaría, ojalá que en alguna ocasión se pudiera realizar este programa en San Isidro, dándole un seguimiento a lo que es nuestro trabajo, nuestros potreros, nuestro ganado, y yo creo que poder mostrarle más al aficionado y al no aficionado que también lo sigue, cómo es la vida de un becerro, una vaca, un toro en su entorno en el Campo Bravo. Ojalá que algún día por acá los tengamos acompañándonos. Cuenten con eso. Una vez que pase esta pandemia, ahí estaremos. Ganadero Jan. Gracias. Pues Belén, Carlos, Luis Miguel y Tote, muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación. Felicitarlos por este esfuerzo que están haciendo de juntarnos. Bendito sea Dios, existe. Le podamos compartir a los aficionados y que tengan pues un poquito más de esa experiencia de todo lo que de la magia que sucede en el campo y extenderles también la invitación allá a su casa en Aguascalientes, al rancho y que el aficionado pues pueda vivir a través de ustedes ese santuario mágico que es la ganadería de toros bravos en México, ¿no? Muchas gracias. Jan. Muchísimas gracias y gracias amigos por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí en Encaste TV. Será ya la 10ª parada de esta serie Recorriendo la Legua Ganadero. Estamos en la recta final de esta serie tan especial dedicada a la crianza del toro bravo en un ejercicio en conjunto que realiza Encaste TV con la AMTAC y la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Lidia. Una vez más, muchas gracias a los ganaderos de San Isidro, don Francisco Guerra Estebanés y don Francisco Guerra Ibarra, y gracias al ganadero de Manolo Espinosa y Campo Real, Jan Espinosa. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Muy buena noche, yo soy Carlos Flores. Pásela muy bien.